Buenos días. Bien. 8:40 de la mañana, nos encontramos ahora con la visita del doctor Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia y actual vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Aldo Vázquez, muy buenos días. Encantado, Manuel Martín, buenos días. Cambian las cosas, ¿no? Efectivamente. Sí, veníamos por un tema, ahora hay otro tema. Es verdad, íbamos a hablar, creo, del Tribunal Constitucional y las pretensiones de reforma de su reglamento, pero ahora tenemos, por supuesto, otro tema urgente. Ahora, coincide con las apreciaciones del doctor Gersi, es decir, bueno, ya el camino de la expulsión queda descartado y más bien lo que queda como opción es la extradición. Bueno, mi impresión es que todavía cabe la posibilidad de la expulsión. Lo que ocurre es que estos procedimientos están regulados en España, cualquiera puede consultarlos, es la Ley 4 del año 2000, es una ley sobre la situación de los extranjeros en España, y ahí se precisan una serie de situaciones respecto de las cuales procede la expulsión. La expulsión no tiene un plazo determinado, pero es verdad que las causales son fundamentalmente administrativas o son causales que tienen que ver con el incumplimiento de la propia legislación española, cosa que no parece haber ocurrido hasta ahora. Sin embargo, yo creo que hay un resquicio que probablemente las autoridades españolas podrían usar. Me refiero al siguiente: lo que ocurre es que la autoridad migratoria está facultada para impedir el ingreso de personas con notorias vinculaciones criminales. Y entonces, si bien Inostroza ha ingresado, yo diría que administrativamente es posible revocar ese acto de admisión de Inostroza, pero naturalmente habría que estar en el dominio pleno de los precedentes de la autoridad española en la materia. Pero si uno mira otros casos de esa índole, puede ver cómo es que eso ocurre con alguna frecuencia. Por ejemplo, el doctor José Luis Pérez hace un momento, como usted citaba el caso del holandés Van der Rohe, ¿no? Que ya había ingresado a Chile y sin embargo, pese a que había transcurrido ya, entiendo, algunos días, fue expulsado. Porque, en todo caso, el país, la nación, considera ese personaje indeseable. Así es. Para que se mantenga en su territorio. Así es. Y por supuesto que esto tiene que hacerse en aplicación de la propia norma española. Pero la norma pertinente en el Reino de España da, digamos, ese resquicio, aunque por supuesto el grado de su aplicación tiene que ser merituado por las autoridades administrativas en función de los precedentes a los que recurren usualmente. Ahora, uno de los argumentos, y aunque lo ha mencionado por encima y lo hemos escuchado durante toda esta mañana, uno de los argumentos puede ser que la salida de Inostroza fue ilegal. La salida de Inostroza fue ilegal, pero ese es un tema que compete a la jurisdicción nacional, no a la española, ¿no? Aparentemente su ingreso en España ha sido regular. Ha sido regular en términos de la documentación presentada. Sí, aunque ha entrado, según nos han informado, a través de Ámsterdam, pero da igual porque es espacio Schengen. Así y es, eso no... Así es, en eso no hay diferencia alguna, ¿no? De acuerdo. Así es. O sea, el mayor argumento es el proceso que se le sigue. Incluso hasta podría ser ese un elemento a favor para cualquier decisión de expulsión, porque España no necesariamente ha sido advertida del ingreso en territorio español. Claro. Es probable que recién, ante las comunicaciones de las autoridades peruanas o de la agregaduría policial peruana en Madrid, es probable que recién España haya tomado formalmente conocimiento de la no tiene por qué saberlo, porque como sabemos no hay fronteras dentro del territorio Schengen. Entonces, al haber entrado por Ámsterdam, el control migratorio se efectuó en Ámsterdam y solo horas después ingresó en territorio español, pero sin conocimiento de las autoridades españolas. Y para explicarlos a todos, es como si viajara perfectamente de Lima a Ayacucho, digamos. Y entra y no hay ningún tipo de revisión de pasaportes ni de documentación. Así es. No hay control alguno dentro de los países del espacio de Schengen, que ocupa la mayor parte de la Unión Europea, ¿no? De modo que no ha habido control migratorio en España, y ese podría ser un argumento que fortalezca esta posición que estoy señalando, es decir, la posibilidad de que se invoque esta potestad de la autoridad migratoria de impedir el ingreso de una persona con notorios vínculos criminales. Ahora una consulta, doctor Vázquez. Muy temprano tuvimos la visita del ex procurador
Cristian Salas. Él manifestó que las imputaciones, ¿no?, hacia César Inostroza y todo este caso de los cuellos blancos tiene argumentos muy débiles. Por lo tanto, el caso se podría derruir, caer. Desde su punto de vista, ¿usted cómo considera esto? ¿Hay, digamos, elementos de convicción lo suficientemente sólidos como para poder recurrir a la extradición y esta prospere a través de las imputaciones? Bueno, yo creo que la advertencia que hace el ex procurador Salas es significativa. A ver, en este momento estamos ante el inicio de un proceso judicial. Recién el fiscal supremo Pablo Sánchez ha pedido al juez a cargo en la Corte Suprema para que proceda con la detención preliminar, pero recién se inicia un proceso de investigación. Como todo proceso penal, ustedes saben, hay una investigación preliminar que acumula los primeros elementos, luego se pasa a una investigación preparatoria, que es cuando ya el fiscal prepara propiamente la acusación. Entonces, estando todavía en una fase tan inicial, los elementos son todavía débiles, ciertamente. Y eso sí es preocupante en el sentido de que si no procede, si no llegara a proceder como esperamos, la expulsión de Inostroza en España, entonces seguramente tendríamos que ir a un proceso de extradición, y eso supone elaborar un cuadernillo de extradición que tiene un procedimiento, pero más allá de las fases propias del procedimiento, que fundamentalmente el juez de la causa tendría que escuchar a sus abogados, tendría que escuchar al Ministerio Público y evaluar si es que hay mérito o no para la extradición. Y si entiende que sí lo hay, entonces debe elevar ese cuadernillo a la Corte Suprema de Justicia para que a su vez se pronuncie al respecto. Con el pronunciamiento favorable de la Corte Suprema, eso se envía al Poder Ejecutivo, donde hay también unos procedimientos previos, y finalmente el Ministro de Justicia eleva el expediente al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros apruebe la extradición. Pero, y ahí concluye la fase nacional, pero por supuesto luego va a la contraparte, España, donde las autoridades españolas, dentro de los procedimientos ahí establecidos, tendrán también que valorar. ¿Y qué es lo que van a valorar? No un expediente puramente administrativo, sino que lo que van a valorar son los elementos de prueba o los elementos de convicción que hayan respecto de la responsabilidad que pueda tener Inostroza, no porque sea un juzgamiento allá, ¿no?, sino para establecer si hay mérito suficiente para devolver al Perú al señor Inostroza para que sea aquí juzgado. Y acá hay un tema de tiempos. Así es. Un proceso de extradición mínimo son 2 años. Sí, hay procesos... En casos generales, ¿no? Sí, yo diría que en promedio un proceso de extradición tarda cuando menos 2 años, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad porque no solamente, reitero, hay que cubrir la fase nacional, sino también la fase de la contraparte. ¿Y qué argumentos, qué salidas legales hipotéticamente podría utilizar César Inostroza para defenderse? Porque también hay que pensar, ¿no?, en los recursos que él va a disponer, porque obviamente no se va a quedar de brazos cruzados. Seguro. Va a utilizar todo lo que esté a su alcance para impedir, digamos, que lo traigan al Perú. Está muy claro que la línea de defensa de él apunta en esta fase a señalar persecución política. Y en ese sentido coincido con lo que decía hace unos minutos el doctor Gersi. Yo creo que la postura del Estado peruano, y particularmente del gobierno, tiene que ser muy activa, pero al mismo tiempo muy prudente, en el sentido que tienen que actuar los órganos aquellos a los que les corresponde, pero bajo ningún punto de vista dejar elementos que luego sean favorables para argumentar algún tipo de persecución política. Tenemos perfectamente claro en el Perú, todos los peruanos, el problema es que las autoridades jurisdiccionales españolas no necesariamente han escuchado pues los audios del señor Inostroza. No han escuchado nada. Así es, se están enterando que hay alguien que se llama Inostroza y que sí, no, sin duda. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que también guardar cierta prudencia y dejar que los órganos competentes sean los que actúen en esa materia. Y sin embargo,
Sin embargo, doctor Vázquez, el señor Inostroza ha pasado por todos los procesos institucionales de este país, es decir, todo esto ha pasado a través de su antejuicio, a través del Congreso, ¿no es cierto? Y bueno, y se lo pregunto porque ¿cuáles serían sus argumentos para aducir o mencionar una persecución política, ¿no? Él es juez, no está vinculado o no es militante en ningún partido político, no ha ocupado ningún cargo político. ¿Cómo podría él argumentarlo? ¿Por declaraciones del Ejecutivo, por ejemplo? ¿Por declaraciones de ministros o de congresistas? Sí, yo creo que solamente errores garrafales cometidos desde las autoridades nacionales podrían dar pie a esa línea de argumentación. Sin embargo, yo coincido también, por supuesto, en que esa posición es absolutamente débil, sí, pues, ¿no? Débil y risible incluso, ¿no? Esto es risible de Alejandro Toledo. Y ha sido presidente del Perú, ¿no? Entonces, sí, bueno, tendría algún tipo de argumento, pero tampoco lo tiene. Ahora, el caso de Alejandro Toledo es una evidencia más que los cuadernillos de extradición tienen pues que cumplir también una serie de condiciones y una serie de elementos que generen convicción suficiente en autoridades de otro país que no necesariamente conocen los vericuetos de las actuaciones de estos personajes, ¿no? Y que generen en ellos la convicción de que efectivamente deben ser juzgados. En el caso de Toledo aún más, porque además tenía que pasar por un proceso de traducción, que además es un proceso de traducción oficial, no lo hace cualquiera, ¿no? Así es. Ahora, todos tememos, y creo que con justificada razón, a un proceso de extradición también por el hecho de que ya hemos visto las tardanzas que se van produciendo en cada una de las fases, y no quisiéramos, por supuesto, que eso ocurra en la eventualidad de un procedimiento de extradición. Tendríamos otro caso tortuoso, ¿no?, en relación pues a la extradición. Ya es suficiente con el caso del expresidente Alejandro Toledo. Sí. Ahora, el tema también de la fuga de César Inostroza es un asunto preocupante, en la medida que su brazo, su accionar de influencia no es menor. Ha habido gente que lo ha ayudado. O sea, se señala a una persona, o sea, Jennifer Bustamante Moretti, como la que ejecuta, en todo caso, la facilitación en el momento, en este centro, en este control migratorio. Pero esta chica no actuó sola. Sí, por lo que sabemos, no existe registro de salida del señor Inostroza en el puente internacional en Boquilla. Ella ha simulado ante las cámaras hacer ese registro. Inostroza se ve claramente en el video que también venía acompañado de otra persona, en actitud sospechosa. Si uno mira el video con cierto detenimiento, ve que hay ciertos movimientos, incluso un lenguaje corporal y contacto físico entre ellos, dos personas que se acercan. Entonces, allí hay una serie de situaciones que son absolutamente sospechosas, pero lo que es determinante es lo que ha sido señalado hasta ahora. Es decir, pasa por el mostrador de control migratorio, pero no se registra su salida. Así es. Entonces, eso evidencia la responsabilidad de la funcionaria de migraciones que atendió su salida, pero por supuesto hay que ir mucho más arriba, ¿no? Hay más gente involucrada. Porque la madre, entiendo, de la funcionaria ha indicado que fue llevada o fue designada para ocupar esa posición en esa poco rato antes de la salida del señor Inostroza. Entonces, hay una serie de elementos que realmente evidenciarían pues responsabilidades que van mucho más allá de la propia funcionaria de control migratorio. Lo último que señala el Ministerio Público a través de sus redes sociales, a través de Twitter, es que el Ministerio Público enviará hoy el expediente de acusación constitucional del ex juez César Inostroza Pareacha a la Corte Suprema para continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a la ley, y esto sobre todo acelerado por la confirmación de la detención en la ciudad de Madrid de Inostroza, ¿no? Es decir, los procedimientos aparentemente se están acelerando, ¿no? Es correcto, y por supuesto hay que ser extremadamente cuidadosos en todas las piezas de ese expediente, de tal manera que no hayan luego vacíos que generan pues la reiteración de los procedimientos. Además, nos los ha dicho hace unos minutos el ex ministro del Interior, el doctor José Luis Pérez Guadalupe, que el ex juez supremo Inostroza pues tiene a mucha gente. Evidentemente. Tiene mucha gente. Evidentemente, no perdamos de vista que todas estas redes cuyos actores los hemos escuchado en los audios presentados durante estos últimos meses, la casi totalidad de los personajes que hemos escuchado en esos audios siguen aún en sus posiciones.
Y claro, y eso hay que considerarlo, porque él va a utilizar todos los recursos para poder incluso protegerse ya estando acá en el Perú. Sí, sin duda, sin duda. La reforma es integral y por eso tiene que marchar en los términos en que ha sido planteada por el Poder Ejecutivo. Doctor Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, le agradecemos su presencia acá en Informativo Nacional. Muchas gracias a ustedes, Manuel Martín, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Y Martín, ya son 8:55 de la mañana, ya llegamos a la finalización de esta edición del Informativo. Así es. No se olviden que a las 12 del día, bajo la conducción de Jennifer Cerecé y Raúl Sotelo, tienen nuevamente el Informativo, y a las 8 de la noche con la conducción de Fátima Saldonit. Todo puede pasar este fin de semana, así que estemos atentos Así es. a las informaciones de Nacional, por supuesto. Con nosotros será hasta el lunes.